Astaroth es uno de los demonios que tiene un alto nivel dentro de la mitología hebrea y que, de acuerdo a especialistas en demonología, este ente maligno está ubicado en el ranqueo de los principales en la jerarquía demoníaca, a quien se denomina el Gran Duque del Infierno. Su presencia luce como un demonio fascinante que induce a través de la ociosidad, la presunción y los dogmas materialistas. Te invito a descubrir lo enigmático que resulta ser este demonio. Si quieres otro video sobre demonio, deja tu like. La meta es de 1000 likes. Sin más que decir, comencemos. Al parecer, el nombre de este demonio proviene de las creencias ancestrales, justamente de la diosa conocida como Astarte, que se refiere a una antiquísima deidad de la religión fenicia, semejante a Ishtar, Venus, Stara, Éster, Atar y muchas más, todas estas también similares a la diosa griega muy famosa, Afrodita, quien representa la lujuria, pasiones, fertilidad y la existencia misma. Astoret, en plural Astaroth, figuraba la diosa encargada de la fertilidad, del amor y la pasión sexual. Para los cananeos fue la principal deidad. Es un demonio que famosamente es conocido como el Gran Duque del Abismo sin fondo. Su especie coopera con los niveles de la primera categoría maléfica que implica el trío vigoroso de los demonios, Belcebú y Lucifer, siendo Satán el sultán, y con el apoyo de sus primeros colaboradores, que son los 3 demonios conocidos como Amón, Pruslas y Bárbatos. Este demonio infernal es representado simbólicamente como un hombre desvestido que posee alas. Sus manos y pies están representados por un dragón. Además posee unas segundas alas con plumas que guarda debajo de las principales. En su cabeza lleva una corona que la adorna y en su mano tiene agarrada una serpiente y está montada encima de un lobo o un perro con alas de dragón. Igualmente, señalan que emana una pestilencia repugnante. Le fascina conversar sobre el derrumbamiento de los ángeles y sostiene que su despido del reino de Dios fue indebido, pero asegura que llegará el día que tendrá el gusto de dominar el mundo como el rey de las realezas. En el momento que Dios decide asignar características y temperamento a los ángeles que conformaban su reino, se percató que debería de contar con la ayuda de uno de sus ángeles, y a este lo dotaría de gran sabiduría, más que a los otros. Este pensamiento del Creador era con la finalidad de que lo apoyara en custodiar y dirigir el cielo, que le permitiera facultad de enseñanzas y conocimiento a los hombres con el don de la razón y la ciencia. También Dios, en su sentir, pensó que este ángel debería de ser hermoso, culto y con deseos de discernimiento, y que estuviera lleno de misericordia. Además debería de ser benévolo con toda su sabiduría. Es cuando Dios decidió seleccionar a un pequeño ángel, siendo el que tuvo el privilegio de ser escogido. Este tenía un aspecto de cariñoso y simpático, a quien llamó Astaroth, y le otorgó el permiso de aprender todos los conocimientos posibles y que se llenara de grandes sabidurías. Lo transformó como el ángel de ciencia y con el don de conocer el destino, tanto en las condiciones de los seres humanos como en lo celestial. Astaroth tuvo la gracia de acompañar a Dios por distintos lugares. Le enseñó y recibió lecciones buenas por parte del Creador. Este demonio tenía una mente tan brillante e inteligente que le era fácil adquirir y guardar conocimientos. Estos le permitían percibir la realidad de quienes buscaban su auxilio. Al pasar del tiempo, la humanidad acudía donde Astaroth en busca de apoyo. Mientras tanto, a Dios lo aislaron y anularon. Se podía entender quizás que era para no fastidiar al Creador. La realidad era que el ángel que él había elegido como su mano derecha estaba suplantándolo y dejándolo a un lado, porque de alguna manera estaba conquistando su espacio. De paso, Dios le había otorgado como obsequio a Astaroth la potestad de manejar a su antojo la llamada línea del destino, lo que traduce que cuando un individuo requería de su auxilio, tenía todo el poder para concederlo. Para este momento, ya el ángel se estaba comportando como si fuera un pequeño dios. Habían otros ángeles que no estaban de acuerdo con el regalo que Dios Todopoderoso le había dado a Astaroth, pero sucedía que el Creador siempre lo estaba protegiendo y amparando, y este se jactaba demostrando
que él había sido el elegido. Con el pasar del tiempo, este ángel resultó ser uno de los más venerados y elogiados por quienes acudían a él, además por el poder y piedad que transmitía. Su poder lo hizo observar lo que realmente era el infierno y la tierra. En muchas ocasiones demostraba su ira y su conocimiento, y en varias oportunidades le provocaba abandonar el cielo, pero su infinita misericordia no se lo permitía, de manera que se ganó la confianza y el aprecio de los ángeles, lo que hacía que se acercaran a Astaroth en busca de ayuda para solventar sus inconvenientes. Ya no recurrían ni buscaban a Dios. Astaroth gozaba de la fuerza y el poder sobrepasado por sus demostraciones de lo que le concedía a muchos humanos en condiciones sobrenaturales. Dios, dándose cuenta de todo lo que estaba haciendo Astaroth y en desacuerdo, le llama la atención y lo reprende. Sin embargo, el ángel astuto le aseguró que no debería de guardar toda su sabiduría para sí, que lo más correcto era compartirla tanto con los humanos y con el mundo divino. Dios no estuvo de acuerdo y se lo prohibió, pero Astaroth lo hacía de forma oculta y secreta, arreglaba los problemas y practicaba apostando por hacer un mundo mejor. Este ángel le manifestaba gratitud a los demás ángeles que lo veneraban y comenzaron a rendirle pleitesías. De inmediato, Dios se percata y se enfada por el engaño y la traición de Astaroth, lo que causó que lo expulsara del cielo sobre una bestia y le señaló que jamás regresaría a su reino. Astaroth, sulfurado y enfurecido porque él consideraba que era una actuación injusta por parte de Dios, prometió obtener para él el reino de los cielos y del mismo infierno. Muy a pesar de lo que le sucedía, eternamente este demonio estaba a sabiendas de la vida y de la humanidad. La expulsión del cielo lo convirtió en un desterrado muy sensitivo ante la calamidad. A partir de ese momento era un demonio que deambulaba lloriqueando, hasta que llegó Satanás y lo embelesó y hechizó, llevándolo para su reino. Inclusive le confirió uno de los espacios privilegiados por su alto nivel de sabiduría y le asignó algunos otros demonios como subordinados. Entonces es cuando Astaroth comienza a aprovechar sus conocimientos en los humanos. Debido a que desde el infierno podía realizar sus mismas acciones, se propuso a obsequiar de ciencia y sabiduría a los hombres. A pesar de todo lo que había pasado, jamás dejó de facilitar su fuerza poderosa, según su modo de ver, en forma objetiva y positiva. El gran duque del infierno, Astaroth, ávido de saber, descubrió en los humanos muchos de sus conocimientos olvidados: la astrología, la filosofía, la medicina, entre otras ciencias. Tenía el poder de aparecerse en los sueños de los estudiantes y de quienes lo necesitaran, abriéndoles la puerta de la inteligencia para que hallaran de lo que carecían. A esto se le atañe que los matemáticos con más inteligencia y los físicos más sobresalientes, incluso hasta los músicos más ejemplares, le deben su discernimiento a Astaroth. Finalmente Astaroth, con su conocimiento y sabiduría que ha obtenido y muy a pesar de lo que ha pasado, deja fluir toda su ira, que aflora junto a su inteligencia y la deja esparcir por todos los espacios, que se presume ha llegado a manos de quienes no conocen cómo utilizarla de forma asertiva, lo que ha conllevado la promoción de las guerras y la destrucción. En la actualidad, Astaroth consta de 7 energías directas que están establecidas de acuerdo al escalafón que posee, siendo solo una quien comanda a las otras legiones. Igualmente se le llama como el emperador de las 7 coronas que tiene el ser humano, tales como su naturaleza, el espíritu, sus sentimientos y la reencarnación de las almas. Se cuenta que este demonio tiene el poder de conocer hasta los más intrínsecos deseos del futuro y el pasado de todos los individuos. Según Michaelis, especialista en el estudio de demonología, manifiesta que Astaroth es el responsable de infundir a los que le agrada el estudio de las matemáticas, artesanos, pintores y otros relacionados con el arte liberal. Este demonio tiene la magia de hacer intangibles a los hombres, además de llevar a los individuos interesados en descubrir tesoros ocultos que han sido sepultados con artificios de hechiceros, así como de responder cualquier inquietud que se le pregunte, bien sea en forma de alfanuméricos o en distintas lenguas. Para Francis Barrett, que era un demonólogo y un mago del siglo XVI, describe a Astaroth como el príncipe de los delatores e indagadores, quien se daba la tarea de embestir contra los humanos, especialmente a los varones, y con gran fuerza, sobre todo en el mes de agosto.
Cuenta la leyenda, narrada sobre Astaroth, que cuando fue arrojado también del inframundo, se convirtió en dos partes, una que representa lo femenino y la otra parte al masculino, y que cuando estas dos partes se vuelvan a encontrar y que se junten, traerá como consecuencia acciones bélicas entre el cielo y el infierno, en donde los ángeles y los demonios exterminarán la tierra, debido a que almacena en su interior una variedad de condenas teñidas de sangre, ofensivas e impetuosas. También cuentan del demonio desdichado Astaroth, que en la actualidad existe una persona que funge como medium y que tiene comunicación directa con esta entidad, quien le ha revelado en sus pocas sesiones que no ha venido por orden de nadie ni con ninguna misión específica, que su objetivo a lo largo del tiempo es instituir un sendero único y exclusivo para el ser humano con afecto. Resumiendo, se representa como el que razona y comprueba el universo y sus almas. Igualmente, cuenta la leyenda que Astaroth era hermafrodita, porque realmente su verdadera naturaleza es de sexo femenino, aunque Inanna, que se refiere a la diosa sumeria, no tenía solo feminidad y hermosura, sino también era batalladora para lo bélico. La leyenda sobre este demonio también cuenta que tenía problemas con Satán por no estar de acuerdo con las actividades administrativas propias del infierno. La leyenda también relata que quienes lo invocan de forma amistosa puede ser muy generoso e incondicional con ellos, prestando apoyo a sus seguidores, y puede concederles el poder de hacerles invisibles e inmunes contra el veneno de las serpientes. Conocido como el ángel expulsado, trae suerte a los adeptos a él, indicándoles la forma de cómo hacerse millonarios y almacenar grandes fortunas, mostrándoles los secretos para ganar todos los tipos de juego de azar y triunfar en todos los negocios que se involucren. También cuenta la leyenda que Astartea era la ferviente esposa del demonio Astaroth y que era muy distinta a su marido, quien era detestable. Su esposa Astartea era una mujer de singular elegancia, belleza y por demás con brillante atracción. Reluce con sus arrogantes cuernos retráctiles que significaban y daban a demostrar la categórica fuerza que tenía en el aspecto de la fertilidad. Estaba amparada en los ritos babilónicos de Ishtar, de los fenicios, quienes la plantaron en la delantera de los cultos, donde la veneraban e imaginaban que su vientre figuraba en el centro del universo. Astartea solo dio alumbramiento a dos hijos, denominados el deseo y el amor. Su unión con el desdichado Astaroth pudo resultar inadecuado a primera vista, pero sin titubeos se refería a una táctica hierogamia, que quiere decir en algunas mitologías la unión del aspecto sexual entre las divinidades. El aspecto masculino representaba las riquezas y la fortuna, es decir, lo que se regocija a la luz del sol, y su mujer a los placeres nocturnos, que se refería a las fases de la luna y sus secretos. Su apariencia tradicional en las uniones infernales se considera que ratifica la relación del diablo con la poesía y la inteligencia o la sabiduría. En el texto The Early History of God se refiere a Astaroth como Astarte, que sería el calificativo que se usaba en la Edad de Hierro después de 1200 años antes de Cristo, de la diosa Asera, correspondiente a la Edad de Bronce, antes del 1200 años antes de Cristo, y en griego Astarte, que era considerada como la diosa de los sonidos. Existen muchos versículos bíblicos donde se menciona a Astaroth y que a continuación les detallaré algunos de ellos y su contenido. En Josué 9:10 dice: y completamente todo lo que realizó a los dos monarcas de los amorreos que se localizaban al otro lado del Jordán, a Sejón, gobernador de Hesbón, y a Og, rey de Basán, estaba en Astaroth. Luego, en Josué 13:12 dice: toda la soberanía de Og en Basán, donde gobernó Astaroth y Edri, donde había existido el desecho de los rafeos, Moisés los lastimó y arrojó. En Jueces 2:13 dice: y abandonaron a Jehová e idolatraban a Astaroth. En Samuel 7:3 dice: y enunció Samuel a todos los habitantes de Israel, exclamando:
Si todos sus corazones se vuelven a Jehová, apartad los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes, y disponed su corazón solamente a Jehová, y a él solamente le servirás y te librarás de la mano de los filisteos. En Samuel 7:4 dice: fue cuando los descendientes de Israel apartaron a los Baales y a Astarot, y solo se dedicaron a adorar y a servir a Jehová. En Samuel 12:10, y ellos gimieron a Jehová y exclamaron: hemos ofendido porque hemos abandonado a Jehová, sirviéndole a los Baales y a Astarot. Preservarnos del mal ahora y de las garras de nuestros contrarios, y te serviremos por siempre. En Samuel 31:10, y colocaron sus armaduras en el santuario de Astarot y guindaron su cuerpo en el muro Bet-San. En Crónicas 6:71, y la descendencia de Jerón proveyeron de la raza de la media tribu de Manases a Golán en Basán, a sus escogidos, y a Astarot con sus seleccionados. Y por último, en Reyes 17:13-15, se narra el momento donde Jehová reprendió a Israel y a Judá a través de todos los adivinadores y todos los hechiceros, exponiéndoles que regresaran de sus dañinos senderos y recogieran sus mandamientos y ordenanzas de acuerdo a todas las legislaciones que éste plasmó a nuestros ancestros y que éstos han legado a través de sus súbditos profetas. Entonces ellos no acotaron y dudaron que Jehová era su verdadero Dios, por lo que procedieron a eliminar sus mandamientos y echaron al olvido el acuerdo que habían pautado con sus padres y de las demostraciones que habían plasmado para ellos. Apoyaron y continuaron a la vanidad, haciéndose vanidosos, y se dirigieron a los pueblos cercanos, a los cuales Jehová les había ordenado que no hicieran y se comportaran de mala manera. Podemos observar con claridad que la vanidad y el egocentrismo se apoderó de la personalidad de ellos, hasta el punto que creían que era el centro de atención, actuando con desobediencia a Dios y apartándose de sus mandatos. La vanidad y la jactancia son uno de los sentimientos que provienen de Astarot, que por su arrogancia hasta el mismo Salomón, siendo uno de los reyes con más sabiduría, fue tentado por este demonio. En Reyes 11:4-6 se expone que cuando Salomón avanzó en edad y ya era un anciano, sus señoras cegaron su corazón tras entidades no propias, y su corazón no era agradecido con Jehová, como lo era el corazón de su padre David. Esto se debió a que Astaret, la diosa de los sonidos, y a Milcom, amuleto aborrecible de los amonitas, Salomón efectuó lo maléfico delante de la mirada de Jehová y no continuó cabalmente a Jehová como David lo hizo con su progenitor. Entonces, el propio Salomón, después de reconsiderar, retrocede a Astarot y señala la importancia que ocupó la vanidad en la vida de Astarot, señalando que el hombre empezó a enfocarse en solamente trabajar, dejando de lado las creencias acerca de la voluntad de Dios, señalando que no se debían comprometer a más nada que no fuera encomendarse en la voluntad del Todopoderoso. Las personas tienen el libre albedrío de escoger sus preferencias y creencias religiosas. No te hace mejor o peor persona creer en el Dios cristiano que creer en Belcebú, en Astarot, Alá o Ramta incluso. Por lo que no se escapó este demonio Astarot de que tuviera su propia oración para invocarlo en sus rituales. A continuación, les plasmo como oración por quienes proceden a idolatrarlo. Dice: Astarot, te invocan. Astarot, yo te invoco. Astarot, yo te conjuro. Ven, Astarot, y manifiéstate dentro de este cuerpo, este templo que yo he preparado. Ven, Astarot, y manifiéstate. Ven, Astarot, y manifiéstate. Quien se atreva a invocarlo para hacer ritos en su nombre debe de llevar colocado en la nariz un aro de plata para que se filtre la inaguantable fetidez que emana su presencia. Dentro de las creencias sobre Astarot, se dice que es un demonio que aporta suerte, ayudando a sus creyentes en obtener los medios para hacerse ricos y amasar grandes fortunas y riquezas, revelando la forma de cómo ganar en todos los juegos de azar y triunfar en todo tipo de negocios. El rezarle a Astarot, al parecer, se muestra muy sencillo, porque su conjuro es tan simple que solo invocarán figuras relacionadas al dinero y así lo atraerán a sus vidas. Cuando lo van a invocar deben de tener los elementos de una vela color amarillo o dorada, también puede ser de color verde,
las empapas con óleo de oliva por 7 veces. De inmediato enciendes la vela y pronuncias la oración que te di anteriormente.